no sé si este año se están grabando las ponencias, pues no solo vas a ver poderte bajar la presentación, sino también puedes ver los vídeos. Digo, no quería preguntar si este año, sino sí, en mi caso concreto, porque sabía que sí que estaba previsto grabarlo. Ay. Pero un momentín, ¿vale? Pero aunque lo vais a tener, si le quieres ir sacando ya una foto... Es que se han olvidado de las dermatológicas. No, son las segundas, enfermedades hematológicas raras. Dermatológicas. Pues deberían de estar. ¿Dónde están? Pues puede ser, pues deberían de estar, ¿eh? Puede ser un error de enfermedades, además que lo ponía como enfermedades de piel. No, trastornos epidérmicos. Vale. Es que ten en cuenta que esto lo he traducido del inglés, entonces puede ser que alguna cosilla no sea la expresión más técnica o más adecuada a nivel científico. Bueno, pues si te parece... Alba, y desde el CEDER se va a estructurar el trabajo para ver todo este tema de los centros de referencia de alguna manera. Bueno, pues yo me comprometo, precisamente hemos promovido esta ponencia junto con el CREER para que pudierais ir conociendo lo que se está haciendo, ¿no?, en Europa en cuanto a redes europeas de referencia. Mi primer compromiso es el de, en cuanto vuelva de Lisboa, que nos financian estar allí precisamente para que podamos no solo recibir la información, sino informaros a todos vosotros, de trasladaros un reporte. Y según vayamos teniendo datos, también nos estamos reuniendo. Está aquí Mónica Rodríguez, que es el miembro de Junta Directiva, que está participando en los grupos de trabajo con la Subdirección General de Cartera Básica, a través de la cual, digamos que incidimos en todo lo vinculado con centros y unidades de referencia y, por tanto, en torno a la red europea de referencia. Las últimas respuestas que nos daban, si bien no estamos muy conformes con respecto a las incidencias, es que ellos sí que tienen cierto margen cuando se dan algunas situaciones de conflicto a la hora de derivar a CESUR desde las comunidades autónomas o cualquier irregularidad que detectéis, de hacer presión o de por lo menos indagar qué es lo que está sucediendo y agilizar la resolución del problema. Que aprovecho para que los que estáis aquí lo sepáis, y que si podemos de algún modo hacer portavocía de esa dificultad frente al Ministerio, pues lo haríamos con carácter inmediato. ¿Sí? Dime. Desde nuestra asociación se planteó, ya llevamos como 2 o 3 años intentando crear unidades de referencia, pero es que tú vas al ministerio, buenas palabras, pero te dicen al final depende de las comunidades en las que están los hospitales, porque claro, al final, ¿quién conocemos dónde están los mejores médicos especializados en estas patologías? Los enfermos y las asociaciones. Entonces, vas a las comunidades autónomas, lo que tú comentas, y dices, en este hospital creo que se podía crear como una unidad de referencia. Tú hablas con los médicos, más o menos les enseñas el boletín oficial por el que están reguladas las unidades de referencia, se ponen a trabajar todos para cumplir un poco la normativa, pero ¿qué pasa? Que luego cuando en un momento determinado la comunidad ve que eso puede suponer un gasto, dice, ¿y a mí quién me sufraga todo esto? Claro, el tema es, la otra comunidad quiere, oficialmente no tendría que ser la otra comunidad, tendrían que ser los fondos de cohesión. Y los fondos de cohesión ahora tenemos un problema enorme, están a dotación cero económicamente. ¿Cómo vamos a solventar el problema de fondos de cohesión a dotación cero a nivel económico? Porque se tiraba de ahí muchísimas veces cuando hacías derivaciones para un segundo tratamiento o una segunda opinión. Entonces tirábamos de allí, pedíamos un fondo de cohesión y más o menos. Pero ahora nos encontramos con comunidades autónomas que no quieren participar porque les supone un problema económico para ellos, no quieren derivar enfermos ni quieren crear unidades de referencia, y luego el tema de los fondos de cohesión le tenemos a dotación económica cero. ¿Cómo habéis planteado vosotros o cómo se puede enfocar el tema? La verdad es que muy recientemente tuvimos esta misma conversación con doña Maravillas Izquierdo, y la verdad es que básicamente lo que nos dijo es que según la legislación actual no podemos hacer nada más que ir haciendo incidencia política y sensibilización comunidad por comunidad autónoma. Pero eso es lo que ella plantea bajo el modelo actual. Además, según efectivamente como está regulado en el Real Decreto que regula los centros
unidades de referencia, así como el que regula los fondos de cohesión sanitaria, en este momento, y tal y como está la legislación, pues nos vemos bastante atados de pies y manos. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos hacia una reforma legislativa. Es porque mientras continuemos con la situación actual es que lo tienen muy bien atado, o sea, es que hay un círculo auténtico en relación a cómo funcionan las derivaciones, los centros y unidades de referencia. La verdad es que nos hizo una explicación presupuestaria de que aproximadamente duraría unos 45 minutos, pero yo estoy encantada, y Mónica también, de explicarte en un momento fuera, o incluso se me ocurre mejor preparar un documento y enviároslo a todos, que explicaba cómo hacían esa compensación de saldos negativos con, bueno, en fin, con unos fondos que había además vinculados a la atención de personas de fuera de todo el territorio europeo, bastante complejo, pero que no terminaba por darnos respuesta, porque ellos lo que nos indican es que no tienen potestad desde el Ministerio para regular lo que hacen las comunidades autónomas y que las partidas de sanidad no son finalistas. Entonces la comunidad autónoma puede hacer con los fondos lo que quiera. Pero como te digo, para mí esa respuesta es totalmente inválida, porque lo que entonces tiene que promover es un nuevo modelo de gestión, porque aquí se cambian normativas y leyes cada día para lo que quieran, por lo tanto estas también se pueden reformar. Otra cosa es que en este momento estén en disposición de hacerlo. Pero insisto, ahora está Paloma, que creo que quizá ella pues, puede también, si no responder a la pregunta, por lo menos recibir el mensaje. Se puede plantear, porque claro, en un momento determinado tú dices, a ver, estamos hablando de unidades de referencia, podemos plantear en un momento determinado, sé que no es políticamente correcto hablar de lo que yo voy a hablar en este momento. A ver, saltemos autonomías, tenemos el Fondo de Cohesión Nacional, vamos a tirar de allí y vamos a crear. Pero a nivel nacional, saltando todas las autonomías, sé que políticamente no es correcto hablar de esto, pero se podría plantear en un momento determinado, ¿no? Desde luego nuestro posicionamiento está en esa línea, que en materia de enfermedades raras no tiene por qué existir las fronteras, porque si no las existen a nivel europeo, no, pero es que ¿por qué van a existir a nivel nacional? A París, que me deriven a un centro de Efectivamente. España. Es la paradoja de que hoy por hoy es casi más fácil que te atiendan en Reino Unido que el que te atiendan en otra comunidad autónoma. Pero bueno, creo que tenemos que, como tú muy bien indicas, trabajar en hacer una propuesta de modificación de la legislación. Nos hemos pasado mucho tiempo solicitando fondos de cohesión. Lo que sucede es que al final nos da la impresión de que sí, hay que exigir dotar de fondos de cohesión, pero además hay que exigir que se regule cómo se repartirían esos fondos, porque ya te digo que hay bastantes más entresijos de fondo que implican eso, una normativa y que se pueda fiscalizar de algún modo el gasto que desarrollan las comunidades autónomas, porque ahora mismo es que tienen vía libre basada en las estadísticas de atención de un año para otro. Sí, pero es que además te niegan todo. Y ya te están llegando las comunidades autónomas absolutamente todo. Bueno, siento que... ¿Qué pasa en la Paloma Casado? Oye, nos vamos a cocer, ¿eh? Yo lo digo porque... Estoy pasando realmente mal. Aquí se está comiendo. Ah, sí, Estoy al lado de la puerta. Estoy con el bolso. Bueno, a continuación, como os he comentado antes, va a hablar Paloma Casado vía Skype desde el Ministerio. Vamos a intentar conectarnos con ella. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? ¿Consigues ver a las personas que están en el salón de actos? Sí, consigo veros. Ah, vale, fenomenal. Buenas tardes a todos. Saludar, que os veo. Ahora. Bueno, pues nada, Paloma, te voy a quitar de pantalla y voy a empezar a poner tu presentación, así que puedes empezar cuando quieras. ¿Me oís bien? Sí. Muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias ante todo y perdonad que no haya podido estar allí con vosotros, pero me ha surgido una cosa que me ha hecho imposible viajar hoy.
Así que, bueno, yo lo que espero es daros un poco de luz sobre lo que son las redes asistenciales de referencia, lo que establece la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza y un poco cómo lo estamos organizando en nuestro país. ¿Me vas a ir pasando las diapositivas, Begoña? Vale, pues nada, pasa la primera si quieres. Para enmarcar el concepto de redes asistenciales, lo cual creo que es muy importante, tenemos que pasar por lo que es una definición de una red asistencial, teniendo muy en cuenta que no se trata de redes de asistencia a patologías concretas, sino que son trabajos coordinados de distintos recursos asistenciales, distintos recursos en un territorio determinado, para atender de manera continuada y de la forma más efectiva y eficiente distintas situaciones clínicas. No se enmarcan dentro de una patología, ni a veces ni siquiera de un grupo de patologías. Generalmente abarcan un área de conocimiento, porque hay que tener en cuenta que lo que pretenden estas redes de referencia es compartir conocimiento, conocimiento exquisito que tienen ciertos centros que así son determinados. De manera que pueden estar formadas por distintos diseños, distintas estructuras, distintas organizaciones funcionales y adaptados, pero sobre todo tienen que estar adaptados a las características de las patologías, del grupo de patologías que se quieran atender. Esto es importante porque tenemos muchas veces en mente que una red de referencia es para poder enviar los pacientes de un sitio a otro, y realmente lo que se trata en las redes de referencia es de que el paciente no viaje. Lo que viaja o lo que se comparte es el conocimiento experto de todos los centros que conforman esa red asistencial. Empezó definiéndose, como veis en la diapositiva, para la atención sistemática de enfermedades crónicas, pero realmente tener redes de referencia es un gran avance para patologías que también tienen una alta repercusión socioeconómica o alta repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes, como pueden ser las enfermedades raras, en las que compartir este conocimiento es esencial, precisamente por eso, por no ser enfermedades prevalentes y en las que es más difícil encontrar unidades expertas. De manera que se ha demostrado que las redes que están funcionando mejoran la calidad de vida de los pacientes y además reducen los costes de la atención sanitaria. El uso de los recursos, precisamente por ese compartir la experiencia, por esas sinergias que se obtienen con casos y con la resolución de esos casos, por compartir el conocimiento y sobre todo por coordinar los recursos con los que se cuenta. En la red asistencial se pueden coexistir distintas rutas clínicas, es decir, definir una red asistencial no significa definir una ruta clínica, es definir distintas unidades que comparten conocimiento. Esto creo que es importante recalcarlo, de manera que pueden estar establecidas distintas rutas clínicas o distintos modos asistenciales, pero todas comparten unos criterios comunes que garantizan un tratamiento oportuno y correcto de sus pacientes. Pásame la siguiente, por favor, Begoña. Se enmarcan, como he dicho antes, dentro de la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, que es la Directiva 24 del año 2011, en la que en la Unión Europea se establecen los criterios que deben cumplir estas redes de referencia. Se hace mucho hincapié en que se definan estas redes y que la Unión Europea va a apoyar a los Estados miembros en la definición de estas redes, y se dice cómo tienen que ser, no solo los criterios, sino cómo tienen que ser, que deben disponer de un coordinador, centros sanitarios y estar participando por lo menos 8 países distintos que se vinculen con cada red asistencial. Podéis imaginar la repercusión que tiene esto a la hora de compartir conocimiento y la importancia que tiene definir unos criterios comunes para todos los países que participen. Hazme la siguiente, por favor, Susana. Begoña. Esta es la directiva, la Directiva 24 de la Unión Europea del año 2011, y en el artículo 12 podéis leer todo lo referente a las redes europeas de referencia. Pero en nuestro país, pasa la siguiente, por favor, en nuestro país la Directiva
24 del 2011 se traspuso en el año 2014 mediante el Real Decreto de 7 de febrero, en el que se establecen las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza. Es en ese Real Decreto en el que definimos en nuestro país cómo vamos a organizar la participación en esas redes de asistencia sanitaria transfronteriza, en las redes europeas de referencia. Y es a través de los CESURES, de los centros, servicios y unidades de referencia, previo acuerdo del Consejo Interterritorial y con informe de comité de designación. Yo quería recordar aquí ahora un poco cómo se establecen los centros, servicios y unidades de referencia en nuestro país, que están regulados por un Real Decreto, que es el Real Decreto 1302 del año 2000, un decreto muy reciente en el que hay un procedimiento muy estricto para designar centros, servicios y unidades de referencia en nuestro país, y que además está muy en línea con lo que establece la Directiva de Asistencia Transfronteriza. Entonces, estos centros, servicios y unidades de referencia cumplen una serie de criterios que son delimitados desde un principio por el Comité de Designación. Esos criterios se auditan por el Ministerio y una vez auditados los criterios, se propone al Consejo Interterritorial la designación de esos centros como referencia. Tenemos ya una serie de centros designados como referencia que podrían ya estar formando parte de las redes asistenciales a nivel europeo, porque cumplen los criterios que establece la directiva. Esa es la razón por la que se ha decidido en España que sea por esta vía. Pasa a la siguiente, por favor. Según esta directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, en su artículo 12, establece el apoyo que la Comisión va a dar a los Estados miembros en el desarrollo de estas redes de referencia. Y además hace especial hincapié en las enfermedades raras. También es importante definir que la participación en estas redes es voluntaria y que además no están cerradas. En el momento que se establece una red, cualquier prestador de servicios que cumpla los criterios puede unirse a estas redes. El objetivo fundamental es el siguiente, por favor, Begoña. El objetivo fundamental, por lo tanto, está mucho más orientado a la transferencia de conocimiento que a la transferencia de pacientes. En general son más de 8 países por una red, más de 10 centros, en fin. Es impensable que los pacientes vayan viajando de un sitio a otro. Hay que aprovechar el conocimiento sinérgico de todos los centros para poder tratar adecuadamente a un enfermo en el país donde se encuentre. Donde esté ese conocimiento, se comparte, se pueden tomar decisiones clínicas y se puede mejorar el abordaje de ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades raras que requieren esas sinergias precisamente por la baja prevalencia que tienen. ¿Puedes pasarme el siguiente, por favor? Por lo tanto, para recalcar los objetivos de estas redes de referencia, según lo que establece la directiva, es aprovechar el potencial de cooperación europea, poner en común conocimientos referentes no solo a la prevención de enfermedades, sino también al diagnóstico, a la atención sanitaria, una atención sanitaria de calidad, accesible y sobre todo que resulte coste efectiva, para rentabilizar los recursos, y todo ello además sin olvidar que todo este conocimiento compartido refuerza la investigación y la vigilancia epidemiológica. Además, facilita la movilidad del conocimiento y de la experiencia, ayuda a producir, a compartir, a difundir información y algo muy importante para todos los proyectos de la Unión Europea es la difusión de buenas prácticas. En fin, el desarrollar patrones de referencia en materia de calidad y seguridad es otro de los objetivos de estas redes para apoyar a todos los Estados miembros a que puedan prestar unos servicios de gran calidad y altamente especializados, aunque en su país no exista una red o un centro que sea de referencia. Sí pueden contar con esos centros y proveer de una asistencia especializada, de una asistencia de calidad y por supuesto, de seguridad del paciente y coste efectiva. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, todo esto, desde que sale la directiva en el año 2011, se ha empezado a trabajar en todos los Estados miembros, se ha empezado a trabajar gracias al apoyo de la Comisión Europea y se han establecido
unas líneas de trabajo que pasan desde la definición de los criterios que tienen que cumplir estas redes, que tenéis en pantalla, estos son los criterios, hasta la definición de los criterios que tienen que cumplir las empresas que auditen estas redes de referencia, pasando por la elaboración de un manual para la auditoría y de un manual de funcionamiento de las redes, hasta llegar a un total funcionamiento de lo que establece la directiva. Luego os diré en qué situación estamos, pero bueno, que sepáis que los criterios de cumplir las redes ya están establecidos, ya están elaborados, que era lo primero que había que... Los tenéis en pantalla, es sanitaria realizada, que tengan una estructura organizativa concreta, que asegure la de seguridad, que asegure el diagnóstico y seguimiento a través de la red de esas enfermedades o del grupo de... que participen los pacientes, exista evidencia de trabajo multidisciplinar, en productos basados en la evidencia, como guías, como manuales de calidad, que existan alternativas asistenciales, orientaciones clínicas, una orientación al resultado y que exista un procedimiento de evaluación de los resultados. Por supuesto, estas redes expertas, estas redes de referencia, en las que digamos que existe la mayor excelencia en el conocimiento, tienen que tener proyectos de investigación con sus registros correspondientes, herramientas de formación y herramientas para trabajo en red, con el fin de, bien, pues todo lo que es la finalidad de una red de referencia. Pásame la siguiente, por favor. Bien, en España os he puesto ahí en esa diapositiva para que tengáis las perspectivas en nuestro país, como os he dicho antes, era el decreto 1302 del 2006 que establece el procedimiento para la designación de los CESURES y la transposición de la directiva, quedaros con esas dos porque son muy importantes. Es en nuestro país cómo se aplica la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza. Y en ese Real Decreto, artículo 21, es donde se definen las redes de referencia en nuestro país que van a estar a través de los CESURES. ¿En qué situación estamos actualmente? Pasa la siguiente, por favor, Begoña. Actualmente ya se han definido los criterios que os he enumerado antes, a nivel europeo se está trabajando. Y ahora mismo se está elaborando un procedimiento para evaluar el cumplimiento de esos requisitos que deben cumplir las redes europeas de referencia y los centros vinculados con ellas. En este procedimiento destaca también la intención de la Comisión de seleccionar ciertas entidades a nivel europeo que sean capaces de evaluar el cumplimiento de estos requisitos. Todavía no se ha empezado a evaluar estas entidades, pero sí que se ha hecho un llamamiento a las entidades que estén interesadas en participar en este procedimiento. Son entidades que tienen experiencia en acreditación y auditorías a nivel europeo y que por tanto van a poder trabajar en la evaluación de las redes de referencia. Yo creo que con esto tenéis una pincelada suficiente de lo que estamos trabajando. Independientemente de trabajar en las redes europeas, ya sabéis que nosotros en nuestro país seguimos designando centros, servicios y unidades de referencia y además muy especialmente y priorizando las enfermedades raras que, como sabéis, se decidió realizar agrupando en ciertos grupos de enfermedades que compartan a lo mejor o bien manifestaciones clínicas o necesidades quirúrgicas o un cierto nivel de experiencia. Bueno, yo creo que con esto tenéis una pincelada general. Ya he terminado. Si quieres poner la última, Begoña. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sé que es difícil estar a distancia sin poderos ver y sin tener feedback del auditorio, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy todavía. Gracias, Paloma. Pues si os parece, comenzamos con el turno de preguntas. Si tenéis alguna dificultad para oírlos, nos lo dices y te intento traducir la pregunta. Vale, de momento oigo. Muy bien, gracias. Pues ya tenemos la primera pregunta. Buenas tardes, Paloma. Susana, preséntate. ¿Vale? Sí, soy Susana Espinosa. ¿La escuchas bien, Paloma? Sí. Soy Susana Espinosa, soy la vicepresidenta de la asociación Objetivo Diagnóstico. Es la primera asociación de personas sin diagnóstico en España.
y le quiero hacer una pregunta, dos cuestiones. La primera, los CESURes, nosotros hemos detectado que en una misma comunidad autónoma hay problemas con la transferencia de la información entre hospitales. Hablo de la misma comunidad autónoma, con diferentes ayuntamientos, llámalo como te dé la gana, es así. En un CESUR me gustaría saber si eso estaría subsanado. Quiero decir, en diferentes comunidades autónomas la información tendría que ser un protocolo estándar, da igual donde esté el CESUR. Porque ya que tenemos problemas en la misma comunidad autónoma, que no los tengamos por lo menos en los diferentes puntos de referencia. Eso una. Y los grupos de investigación que nos ha mostrado antes Alba, yo como vicepresidenta de mi asociación he detectado que falta un grupo muy importante, que es las personas que están sin diagnosticar. Estamos hablando de entre 5, 10 años o 30 y muchos, como tenemos a gente en la asociación. Por lo tanto, creo que es un grupo que ahora mismo está olvidado a diferentes niveles legislativos y administrativos y sanitarios, y que sería un buen punto de comienzo. Sí, vamos a la primera pregunta. Respecto a la información, ¿se me oye? Sí, sí. Bien. ¿Me estáis viendo en pantalla, Begoña? Sí, te vemos en pantalla también. Vale, no, por colocarme para que se me vea bien, porque como esto es un poco difícil. Sí, respecto a la información compartida, cuando se establece el procedimiento de un CESUR y el paciente tiene que ser visto en un centro de servicio o unidad de referencia, lógicamente lo que reclama el CESUR de destino es una información completa del paciente. Sabemos que hay mucha dificultad en cuanto a compartir la totalidad de la historia clínica, porque no tenemos una historia clínica única en nuestro país. Lo que estamos trabajando es en la historia clínica interoperable, es decir, en que haya una serie de datos a los que se pueda acceder, estés donde estés, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier centro, en cualquier hospital. Sabemos que incluso dentro de la misma comunidad hay dificultades para acceder a la historia clínica o acceder a ciertos datos, y se están haciendo esfuerzos en comunidades autónomas para compartir esa información. No obstante, el caso de los CESURes es distinto, porque como el paciente es el que viaja a ser visto en un centro de servicio o unidad de referencia, al viajar él ha de viajar la historia clínica completa. Eso sí tengo constancia. Que también se está trabajando en la interoperabilidad de datos, es cierto. Es muy lento, es difícil, y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas comunidades autónomas que no tienen historia clínica electrónica desplegada de forma completa en toda la comunidad. O sea, pero eso no quiere decir que no se hagan esfuerzos para compartir esa información. A la segunda pregunta, totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que el tema de los CESURes, el establecer CESURes para facilitar el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, sobre todo el grupo de enfermos que están sin diagnóstico, es esencial. De hecho, no sé, yo creo que en la última reunión del Comité de Designación se decidió que se iniciara ya el procedimiento de de establecimiento de criterios para centros de diagnóstico molecular. O sea que sabéis que el procedimiento de los CESURes es muy lento, y además que lleva una serie de pasos. Ese paso se ha iniciado ya, o sea que yo creo que eso puede ser una esperanza para poder conseguir que ciertos enfermos que estén sin diagnóstico molecular lo tengan. Lo cual no quiere decir que todos vayan a ser diagnosticados. Esto es importante y me gustaría que se supiera. El hecho de tener acceso a un diagnóstico molecular no siempre asegura que se pueda etiquetar, por así decir, la enfermedad, pero sí, también se está trabajando en ello. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Lo has dejado todo muy clarito, Paloma, porque parece que no sí, alguien te va a preguntar algo más. Sergio, pásale el micrófono a Chema. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles serían los criterios para la selección de aquellas asociaciones o enfermedades raras a la hora de tener un centro de referencia?
No te he entendido la pregunta, Sí, perdóname. a ver, quiero decir, somos muchas asociaciones, somos muchas enfermedades y posiblemente todos nos gustaría tener ese centro de referencia. A la hora de solicitarlo, ¿cuáles serían los criterios prioritarios para elegir de alguna manera quiénes son los primeros en tener esos centros de referencia? Sí, no se trata de ser los primeros o los últimos, se trata de hacer lo que sea factible. Entonces, lógicamente no se puede tener un centro de referencia para cada una de las enfermedades poco frecuentes, precisamente por eso, porque son poco frecuentes y muchas veces es muy difícil definir unidades de experiencia, ¿no? que cumplan con la experiencia suficiente para ser designados como centro de referencia. Por eso lo que se ha optado es en agrupar, por ejemplo, enfermedades neuromusculares, enfermedades que cursen con trastornos del movimiento, etc. Entonces, esa agrupación